Radiovisión Online. Mucho más que radio. ¡Hey! ¡Aleluya! Bueno, nos estamos gozando aquí en la cabina, mi amada esposa y yo. Y espero que tú te estés gozando ahí también donde está, porque el gozo nuestro no depende de lo que acontece a nuestro alrededor, sino de lo que Dios hace en nuestro interior. Así que la bendición de Dios es contigo, con tu casa, con tu familia y en todo tu entorno. Qué bueno, porque algo grande pasa cuando Jesús entra a tu casa. Claro, eso es así. Estamos bendecidos en el día de hoy. Damos gracias al Señor por esta transmisión a través de Radio Visión Cristiana Internacional, la emisora de Dios. Y sea bienvenido a este programa Jesús en tu casa. Esta es una oportunidad que nos da Jesús de poder entrar a la intimidad de tu casa. Y fíjate que en el libro de Apocalipsis nos dice que Jesús está a la puerta y Él llama. Y si alguno oye su voz, Él abre la puerta, Él entrará, cenará contigo y tú con Él. Así que dale una oportunidad a Jesús a que entre a tu casa. Bueno, mi amor, y me gustaría invitar a la audiencia que en esta hora comparta esta transmisión con alguien que necesita escuchar que Jesús está en la casa. Así que comparte con alguien que necesita escuchar esta programación. Y mira, hoy tenemos un tema súper interesantísimo, como decimos cada semana. Hoy vamos a estar hablando sobre 7 aspectos del crecimiento de los hijos de Dios. Así que no te vayas, vamos a orar, comparte mientras tanto, dale me gusta y ya tú sabes, únete a esta transmisión. 7 aspectos del crecimiento de los hijos de Dios. ¿Y por qué no oramos? Padre, te damos gracias y te bendecimos por esta ocasión. Señor, en que podemos compartir tu palabra. Gracias por ese enorme privilegio. Gracias por tu Espíritu Santo que nos revela, que nos enseña toda la verdad, Señor. Y yo te pido que ahora, según tus hijos escuchan tu palabra, Señor, que ellos puedan aplicarla a su vida, Señor. Que podamos crecer juntos en el conocimiento tuyo, Señor, oh Dios del cielo. Y hasta tu venida seamos fieles en guardar tus mandamientos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues como decíamos, hoy vamos a estar compartiendo la palabra de 7 aspectos del crecimiento de los hijos de Dios y nos vamos a ir al libro de Génesis. Génesis es el libro de los orígenes, el primer libro del Antiguo Testamento, el capítulo 1, el versículo 28 y dice de la siguiente manera: y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, sin duda, amor, todas las cosas que Dios creó, las creó con un propósito. Y dentro de ese propósito está la habilidad de poder crecer, de multiplicarnos. No solamente nosotros como seres humanos, sino que todo lo que Él creó, sean las aves de los cielos, los seres vivos, todos tienen esa habilidad. Los animales y las plantas y las frutas, todos tienen la capacidad de crecer y multiplicarse. De igual forma, nosotros como nueva creación de Dios, con nuestro nuevo nacimiento, también somos llamados a crecer, a multiplicarnos, a desarrollarnos, a gobernar dentro de todas las áreas de nuestra vida. Y el Señor nos bendice para crecer espiritual, emocional, intelectual, física y materialmente. Pero por supuesto sabemos que luego de la caída de Adán vino la alteración del orden divino, del crecimiento que Dios esperaba para nosotros. Pero sabemos que a través de nuestro Señor Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. He aquí que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el apóstol Juan dice en 3 de Juan, versículo 2, a su amado Gallo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como crece, así como prospera tu alma. Sí, y Cristo nos entregó los que son los dones ministeriales para producir
el crecimiento dentro de su iglesia, o sea, nosotros como cuerpo de Cristo. Y fíjate lo que dice en el libro de los Efesios, el capítulo 4, los versículos del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira el crecimiento, cómo vamos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Preciosos versículos. Yo creo que todos debemos leer continuamente esta escritura para que entendamos cómo el cuerpo, que es una unidad, no es una institución aparte. Yo lamento que muchos cristianos detienen su crecimiento por el menosprecio de estos dones que Dios da a la iglesia. El ministerio quíntuple de nuestro Señor Jesucristo, que son los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y yo creo que ellos son delegados para la impartición de estos dones, pero como muchas veces es menospreciado el liderazgo de ellos, estos dones son opacados. Y otra razón, creo yo, por la cual es opacado el fluir del Espíritu en nuestra vida, es a causa de la ingratitud. ¿Por qué? Porque la gratitud por aquellos que han sembrado en nuestra vida, que nos ministran a nuestras vidas, mantiene la puerta abierta para el fluir y la actividad continua de Dios. Si tú no respetas al líder que Dios puso a tu lado, si tú no respetas a la persona que Dios colocó a tu lado para ayudarte a crecer, tú no respetas a Dios tampoco, porque tú estás diciendo, yo no recibo lo que Dios me da. Mira lo que dice Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y también dice Primera de Tesalonicenses 5:12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre todos. Pero hay personas que viven en una guerra constante en contra de sus líderes, en contra de los ministros, en contra de lo que dirigen la iglesia. Y por eso no crecen. Se enferman de una enfermedad que se conoce como nanismo. O sea, no se desarrollan espiritualmente. Claro, claro que sí. Y yo creo que, mira, nosotros como Iglesia de Jesucristo, como hijos del Señor, hermanos en Cristo, uno de los ejércitos que más pelea entre sí es el ejército cristiano. Nosotros los cristianos vivimos echándonos, peleando más el uno con el otro. Mordiéndonos, como dice el apóstol Pablo. Claro que sí. Y un reino dividido no permanece, no crecemos. Y hay varias áreas. Hoy estamos hablando de 7 aspectos del crecimiento. Hay varias áreas, como decías al principio, donde nosotros debemos crecer. ¿Y cuáles son estas áreas? Número 1, debemos crecer espiritualmente, debemos procurar la intimidad con el Espíritu Santo. Óyeme, cada día procurar esa intimidad, el estar constantemente. Si tú ves que tú vas a la iglesia, que ya tú no sientes nada, que cuando tú estás orando tampoco sientes nada, ni que te hablan, es porque no has estado intimando con el Espíritu Santo. Así que debes crecer en el área espiritual. Luego debes crecer en el área intelectual. Intelectualmente debemos crecer. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice que nosotros no debemos conformarnos con los patrones de este siglo, sino que debemos crecer. Y transformar nuestro entendimiento.
Exactamente. Nuestro conocimiento debe ser cambiado, debe ser transformado, nuestro entendimiento, nuestra sabiduría respecto a qué Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios. O sea que intelectualmente tú debes también crecer. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que intelectualmente nosotros podemos crecer a través del conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la Biblia, déjame decirte, no es un libro común y corriente. La Biblia es la palabra de Dios que te va a instruir, que te va a moldear, que te va a enseñar y que te va a transformar. Así que intelectualmente debemos también crecer. Amén. Entonces, nuestro crecimiento es primero espiritual, en nuestra comunión con el Espíritu Santo. No hay sustituto, no hay ningún reemplazo para tu comunión con Dios. La única manera de llenarte de Dios es pasando tiempo con Dios. Segundo, tú tienes que nutrirte de la palabra de Dios para poder servir como le agrada a Él. Tú tienes que conocer la palabra de Dios. Número 3, Dios nos creó como seres sociales, entonces tenemos que crecer socialmente, en nuestra identificación con nuestro prójimo, un amor, mostrando un amor desinteresado, una acción social. Yo veo muchos cristianos antisociales por ahí, pero no voy a hablar de ellos ahora. Gente que no saluda, que te habla groseramente, que no te respeta, que no te puede dar un abrazo, que te ignora, pero ese es otro tema. Nosotros recibimos la comunión divina de parte del Señor, de compartir su amor con todos. Él dice, amad a vuestros enemigos, así que aún al enemigo nosotros debemos amar. Los hijos de Dios no pueden ser hijos antisociales. Claro, mira, mi amor, un aspecto que nosotros como cristianos muchas veces se nos olvida de que es cierto, estamos en el mundo, aunque no pertenecemos en el mundo, pero estamos en el mundo y debemos compartir con las personas que nos rodean, porque cómo ellos van a entender, cómo van a escuchar si no hay quien les predique. Y en la mayoría de los cristianos, tan pronto ellos se convierten, fíjate, un cristiano ya que tiene 10, 15 años en el Señor, es como que sus relaciones sociales se limita a cristianos, solamente comparte con cristianos, pero ¿cómo se van a convertir? Mira, algo muy interesante que veo es que cuando yo voy al salón de belleza, es como que la peluquera mía me está esperando y me dice, oye, yo estaba esperando que tú llegaras, tú sabes, y la gente que está alrededor de ella, ya gracias al Señor recibió al Señor Jesús en su corazón, porque esta servidora le predicó, la asistente, esta que está aquí le predicó, la chica que hace las uñas, que me arregla las uñas, que me arregla los pies, cuando yo llego, cuando tú llegas, lo primero que yo dice es como que se me cambia la vida, o sea, socialmente debemos también crecer. Por supuesto. Entonces, una vez vamos creciendo en esas áreas también, así como la auyama, la manzana y cada una de las frutas tienen el poder de multiplicarse adentro, tú también tienes el poder para reproducirte, para multiplicarte, multiplicarnos en nuevos discípulos. El Señor dio el mandamiento, no es una sugerencia, es un mandamiento. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las familias de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego en Hechos 1:8, él dice, pero me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces esto quiere decir que nosotros hemos recibido el compromiso de parte de Dios de multiplicarnos en otro. Mi amor, mira, brevemente me ofendí una vez que un predicador africano vino a nuestra iglesia y dijo que el cristiano que no se reproduce en otro cristiano por lo menos una vez al año, no es cristiano nada, porque las manzanas
dan a luz, producen manzanas. La naranja produce naranja. ¿Qué más? Las bananas reproducen bananas. Entonces, Dios te dio la habilidad de reproducirte en otros cristianos. Y si tú no lo estás haciendo, quiere decir que has parado de crecer. Tú hablabas el otro día de la higuera, que Jesús encontró una higuera que no estaba pariendo y la maldijo. Lo voy a dejar ahí para que pienses. Tienes que empezar a reproducirte en otros, un cristiano como tú. Una pregunta grande. ¿Tú querrías que te gustaría que haya un cristiano como tú o mejor que tú? Mejor que yo quiero cristiano mejor que yo. Y este es el próximo aspecto donde tú debes crecer, es la parte orgánica. Claro, porque no son nuestras relaciones internas y las relaciones externas en cuanto al amor, la unidad, el servicio. Mira, a nivel denominal e denominacional e interdenominacional. Tú no solamente te puedes juntar con gente de tu denominación, solamente yo nada más quiero andar con bautistas, yo nada más quiero andar con pentecostales, yo nada más quiero andar con gente que pertenezca a mi organización, y eso es un grave error, porque los hijos de Dios no están constituidos por una afiliación conciliar o denominacional, sino por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces yo debo amar a todos y debo compartir con todos, pero debo amarme a mí mismo para poder proyectar ese amor hacia afuera. Jesús dijo en su oración en el libro de Juan, capítulo 17, que Él quiere que nosotros vivamos en unidad. Él le pidió al Padre que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Claro, y por último, claro, la parte integral, o sea, vivencialmente debemos vivir creciendo constantemente la llenura, la vida en el espíritu, los dones, la obediencia, los frutos. En estas áreas debemos crecer, así como hemos recibido los dones ministeriales, también nosotros debemos recibir los dones de servicio, los cuales están en el libro de Romanos, capítulo 12, del versículo 4 en adelante, del 4 al 8. O sea, debemos que crecer en los dones espirituales, pero también en los dones de servicio. Y por supuesto, y los dones espirituales están en el capítulo 12 del libro de Primera de Corintios, y no tenemos tiempo para repasarlo todos, pero en esta área también debemos crecer. Y por supuesto en Gálatas capítulo 5, empezando en el 22, habla acerca del fruto del Espíritu. Debemos hacer crecer el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo logramos todo esto? ¿Cómo logramos este crecimiento? Primero, conociendo la palabra de Dios. Hechos 12:24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén, sí, y también debemos crecer en lo que es la obra del Señor. En Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 18 dice: así que hermanos 58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. O sea que debemos crecer en lo que es el servicio en la casa de Dios, sirviendo en la obra, predicando la palabra. Esas son áreas en las que nosotros debemos crecer. El Señor no le gustan los calientabancos, a los calientacientos. Él quiere que tú te ocupes en su obra, que tú ayudas, que tú sirvas en su obra. Entonces, otra área en que debemos crecer es en el área de santidad. No voy a ocupar mucho tiempo en esto, pero yo quiero que tú sepas que Dios te creó para que estés separado para Él y dedicado a Él. Esto es lo que quiere decir santidad. Efesios 2:21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada del Espíritu de Dios.
Y en Efesios 4, del 22 al 32, habla de esa santificación, de despojarnos del viejo hombre, de todos los pecados, de todos los vicios, de toda maldad que hay en nuestra vida. Dice que debemos renovar nuestra mente, que debemos dejar todo el pecado, hablar la verdad, abandonar la injusticia, abandonar la mentira, abandonar la ira, los pleitos, los chismes, las contiendas, el robo y todo lo demás. Así que puedes leer Efesios capítulo 4 del 22 al 32. Y claro, lo próximo, lo número 4, es crecer en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10 nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que debemos procurar crecer en el conocimiento de Dios. ¿Sabes, mi amor? Quiero detenerme un segundito aquí. Esto de crecer según Dios y crecer juntos en el Señor ha tocado fuertemente mi corazón. Recibo esta impresión de Dios, donde tú llegas, se fomenta el amor, crece el amor, o se arma un chisme, se arma una contienda, se arma una división, se arman celos, se arma conflicto, o tú eres una persona de unidad, tú eres una persona de paz, tú eres una persona que trae gozo cuando llega. Tú tienes que examinarte a ti mismo y decir, Señor, yo estoy creciendo o estoy menguando, me estoy pareciendo a ti o me estoy pareciendo al enemigo o me estoy pareciendo yo al viejo hombre. Dios desea que seamos transformados, que crezcamos conforme a la medida de Cristo. Y para esto tenemos que conocerlo a Él y caminar como Él. Claro, y aparte de crecer en el conocimiento de Dios, debemos crecer en amor. Y fíjate, Dios es amor. Cuando nosotros más lo conocemos a Él, más amamos, más nos llenamos de ese amor, porque el amor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Aleluya. Santo. O sea que dice el libro de Juan que el que no conoce a Dios no puede amar. El que no ama a Dios no ha conocido a Dios. El que no ama, si tú no amas, no has conocido a Dios. Y el aspecto número 6 es crecer en fe. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermano, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Todos los días, mira, un poquito más de fe, un poquito más de fe, un poquito, porque la fe se ejercita a través de nosotros actuar, a través de nosotros usarla. Es como un músculo. Yo creo que la fe es como un músculo. Si tú no la usas, entonces se atrofia, no crece. Pero mientras más ejercitamos nuestra fe, mientras más crecemos a Dios, más crecemos en fe. Y mientras más usamos esa fe, más musculosos y grandes y gloriosos nos ponemos. Así que debemos procurar crecer en la fe. Y número 7, debemos crecer en la gracia. Mira, segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, debemos crecer en esta gracia. ¿Qué pasa con algunos hijos de Dios? Que en vez de crecer en esa gracia, ¿qué es gracia? Es un don inmerecido que nos permite el Señor caminar, andar en esta tierra, a ser herederos de la salvación a través de esta gracia. Pero hay que crecer en esa gracia. Claro. Tú no puedes estar cometiendo los mismos pecados que tú cometías al principio que te convertiste, llevando la misma vida que tú vivías antes de tú convertiste, sino que tú tienes que ser un mejor hijo de Dios ahora y mañana y pasado mañana. Debe haber un crecimiento en esa gracia. Muchos abusan de la gracia de Dios y hacen cosas, dicen cosas y caminan donde no deben caminar. Mira, mi amor, nosotros casi se nos está venciendo el tiempo y me gustaría enumerar simplemente cuáles son las cosas que nos impiden a nosotros crecer. ¿Por qué no crecemos en el conocimiento de Dios? No crecemos como cristianos. Y lo número 1 que nosotros vemos es la falta de visión. La Biblia me dice que por falta de visión el pueblo perece. Eso es lo número 1, cuando nosotros no tenemos visión, cuando no sabemos a qué fuimos llamados, cuando no sabemos para qué, cuando desconocemos nuestro propósito, entonces dejamos de crecer. Lo próximo es la infidelidad de otro, las traiciones
dañan y derrumban el crecimiento. Cuando sufrimos estos traumas, estas presiones donde la gente nos desfrauda y a nosotros mismos somos infieles, como le pasó en el caso de Coré, que vemos en la Biblia que Coré fue un infiel y al ser infiel, entonces se lo tragó la tierra. Entonces esto impide el crecimiento. Lo próximo, ¿sí? ¿Vas a abundar? Sí. Lo próximo es que las tentaciones también impiden el crecimiento. Vemos el caso de Jesús en el desierto, que Jesús fue tentado, pero ¿qué sucede con Jesús? Que Jesús estaba ayunando, o sea que hay que hacer los ejercicios espirituales para que nosotros no caigamos en tentación. Jesús fue tentado por 40 días y 40 noches en el desierto, pero para vencer la tentación tienes que ir madurando, tienes que, para eso es lo único que va a impedir esas tentaciones, que tú caigas en esas tentaciones. Así que Jesús venció las tentaciones y en nada pecó porque estaba creciendo en el conocimiento, en el ayuno, en la oración, en la intimidad con Dios. Claro, mira, otra cosa que limita el crecimiento de nuestra vida es el estado de ánimo cambiante y el desequilibrio emocional. Un día estás contento, otro día no estás contento. Un día oras, otro día no oras. Un día lees la Biblia, otro día no lees la Biblia. Hay un día va a la iglesia y otro día no quiere ir a la iglesia. No tienes ánimo para las cosas de Dios, pero para cualquier otra cosa tienes ánimo. Entonces, no podemos ser dirigidos, guiados por nuestras emociones, porque las emociones son afectadas por las circunstancias, pero nuestra fe, nuestras convicciones deben estar cimentadas en la palabra de Dios. Otra razón por la cual no crecemos es por las caídas espirituales. Nosotros retenemos nuestro propio crecimiento a causa del pecado que se manifiesta en nuestra vida. Sí, y lo próximo que nosotros vemos que impide el crecimiento son las preocupaciones, las riquezas y los placeres impiden que tú madures, que tú crezcas. Y Jesús nos enseñó acerca de la semilla que fue plantada entre las espinas, que por culpa de los afanes, de la ansiedad, esta semilla no pudo crecer. Así que es tiempo de tú despojarte de esas preocupaciones, despojarte de también de las ganancias y todas esas cosas del dinero para que tú puedas crecer. Y lo próximo son los problemas familiares, que también tienen que ver con las preocupaciones. Cuando tú estás envuelto en conflicto, en problemas familiares. Falta de perdón. Sí, falta de perdón, rencor. Resentimiento. Eso impide el crecimiento tuyo como cristiano, porque al no perdonar se crean raíces de amargura. Y cuando tú tienes todas estas cosas, lo próximo que viene, que va a impedir tu crecimiento, son la queja. Y si el que no perdona sus oraciones no suben. Así que hoy es un buen día para que tú sueltes la queja, el resentimiento, la ira, el enojo y tú puedas crecer hasta la estatura de un varón perfecto a la medida de Cristo Jesús. No a la medida de tu pastor ni de tu líder. No. Ellos no son la medida. Dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Bueno, concluimos nuestro programa, amor. Que la gracia y el favor de Dios sea con todos ustedes. Bendiciones para todos los que se conectaron a través de las redes. Permanezca en sintonía con Radio Visión Cristiana Internacional. Será hasta una próxima. Bendiciones. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.